gente de Júpiter del mundo de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero se encuentren a lo mejor el día de hoy, porque el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de programación utilizando el lenguaje de programación Java. Y en este caso lo que va a ver, con lo que vamos a estar trabajando es entrar ya al tema de la denominada programación orientada a objetos. Tenemos que ver un par de capítulos previos a modo de complemento, pero en este capítulo vamos a empezar. Y lo que vamos a hacer en este capítulo es trabajar ya directamente con los métodos, que aunque los habíamos visto ya de forma general en algún capítulo pasado, no recuerdo precisamente en cuál fue, pero antes de entrar directamente a trabajar con los métodos, vamos a hablar un poco acerca de este tema de la programación orientada a objetos, simplemente como una breve introducción, en donde en esta forma de programar, en este paradigma de programación, trabajamos con eso, con objetos, y entiéndase como objeto cualquier entidad representativa del mundo real, tal como puede ser, por ejemplo, una botella, una calculadora, un celular, un espejo, un automóvil, haciendo énfasis en la palabra representación. Ahora, dado que nosotros tratamos de hacer representaciones de los objetos de la vida real, esto se hace con el fin de hacer la forma de pensar, el programar, más acercada a lo que nosotros tenemos en el mundo real. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos entender esto un poquito mejor, de una manera un poquito más clara? Pues bien, para trabajar nosotros con estos objetos, nosotros utilizamos algo que en programación orientada a objetos en Java es fundamental, que son las clases, las cuales lo que van a hacer de algún modo es servir como una especie de esquema que van a definir lo que ese objeto va a hacer. Esto es, vamos a poner un ejemplo que se usa muy a menudo en este tema de explicar un poquito la programación orientada a objetos, el cual es, supongamos que nosotros tenemos una clase, vamos incluso acá a ejemplificarla de forma comentada, tenemos nuestra clase public, ya nosotros vimos anteriormente cómo nosotros vamos a crear nuestras clases, a public class, y le ponemos, por ejemplo, vehículo o automóviles, por ejemplo. Nosotros tenemos la clase automóviles, que lo que me define es un esquema de lo que van a ser mis objetos del tipo automóvil. Ahora, nuestros objetos van a tener tres características, por así decirlo. Van a tener una identidad, van a tener un estado, que este va directamente relacionado con sus características o atributos, y van a tener también un comportamiento. Ahora, ¿qué es cada uno de ellos? Pues bien, una identidad, vamos a poner este ejemplo en el cual vamos a retomar un poquito de lo que les había dicho ya en capítulos pasados, que no existen dos objetos iguales. ¿Cómo vamos a ejemplificar esto? Pues tratando nuevamente de seguir con los ejemplos de la vida real. Vamos a suponer que nosotros tenemos dos objetos, dos guitarras eléctricas de la misma marca. Vamos a poner una marca aquí, es por ejemplo una Gibson, modelo Les Paul Custom, que es una Blackberry, por ejemplo, que tienen el mismo cuerpo de caoba, el triple humbucker, y que además de eso, por ejemplo, también no tienen el típico puente Tunomatic de las Les Paul, y les ponemos, por ejemplo, un Bixby. A pesar de que las dos guitarras son de la misma gama, de la misma marca, tienen los mismos accesorios, las mismas pastillas, los mismos 4 potenciómetros, el mismo cuerpo de caoba, son exactamente iguales en todo. Sin embargo, a pesar de que son exactamente iguales en todo, no son la misma guitarra, son dos guitarras diferentes. A esto nos referimos cuando nosotros hablamos de identidad, pero ya lo trabajaremos un poquito más adelante cuando nos metamos un poco más a este tema. También vamos a tener un estado que, como les digo, va a estar directamente relacionado con las características o atributos de ese objeto. En este caso, mi identidad, que es mi Les Paul 1 y mi Les Paul 2. Los atributos pueden ser las pastillas, los potenciómetros, el color, el material de construcción, la maquinaria, los inlays, etcétera, etcétera, etcétera. Esos van a ser nuestros atributos o características que van a estar relacionadas con el estado de mi objeto. Y también van a tener un comportamiento. Y el comportamiento es qué puede hacer mi objeto. En este caso, y siguiendo con el mismo ejemplo, ¿qué puede hacer en mi guitarra? Puede sonar, también puedes golpear a alguien con ella. Pues bien, eso es lo que va a definir mi comportamiento de mi objeto. Y ahora, el comportamiento de mis objetos va a estar definido por los métodos. Los métodos lo que me van a definir es qué es lo que puede hacer mi objeto. Y es precisamente con los métodos con lo que vamos a estar trabajando primeramente. En el siguiente capítulo estaremos trabajando con los atributos, pero en este caso vamos a trabajar con los métodos. Muy importante, y vamos a verlo de una forma bastante generalizada. Ahora, ya habíamos definido un método anteriormente como un conjunto, una colección de declaraciones, de líneas que conjuntamente me iban a permitir realizar una operación. Incluso nosotros, un capítulo pasado, ya estuvimos trabajando con métodos
que lo que nos permitían era, en ese capítulo lo que hicimos fue un pequeño programa que lo que nos permitiera era calcular el ángulo de referencia de un triángulo rectángulo, dados dos de sus lados, nos beneficiamos del uso de métodos. Pues bien, primeramente nosotros en una clase, tal como venimos trabajando, tenemos un método principal, el cual se llama main, ¿no? Y la forma de declarar este método es public, recordando que este modificador de acceso lo que dice es que este método puede ser accedido desde cualquier clase sin importar que ni siquiera estuviera dentro del mismo paquete. Pues bien, tenemos este public, tenemos static, que lo que nos decía es este método estático pertenece directamente a la clase. Por tanto, no hay que crear una instancia o un objeto para poder ejecutar dicho método. Y también teníamos un void porque nuestro método main no devuelve ningún valor. Vamos a estar trabajando con eso un poquito más adelante. Main, ponemos nuestros paréntesis, abrimos llave y cerramos llave. Y de esa manera nosotros declarábamos nuestro método main. Y aquí era muy importante declarar el método main porque toda la ejecución, sin importar si nosotros tenemos código aquí arriba, si nosotros tenemos código aquí abajo, la ejecución va a empezar donde se encuentra el método main. Ahora, dado eso, nosotros vamos a empezar a trabajar con más métodos. Si ustedes recuerdan, la forma en que nosotros estuvimos trabajando con nuestros métodos los creamos después del método main. Podemos crear métodos tanto adentro como afuera. Los vamos a crear afuera para entender un poquito mejor esto. Vamos a hacer un pequeño método que lo que nos permite es mostrar un mensaje por pantalla. Por ejemplo, vamos a crear un método private, que este modificador de acceso lo que nos permite o lo que nos dice, mejor dicho, es que el método que yo voy a crear va a ser únicamente accedido desde la misma clase en la que fue creado. Es decir, este método yo no lo voy a poder compartir con alguna otra clase, ni siquiera estando dentro del mismo paquete. Private lo que me dice es que este método no se va a poder usar fuera de esta misma clase. ¿Qué es lo que sigue? Static, para que no tengamos que crear ningún objeto, ninguna instancia de la clase a la que pertenece dicho método. Y void, porque no me devuelve ningún valor. ¿De qué va a depender lo que yo devuelvo acá? Bueno, pues en un momento más lo veremos. En este caso simple vamos a poner mensaje. Ponemos paréntesis, abrimos llave y cerramos llave. Así de sencillo, nosotros ya declaramos aquí un método mensaje que devuelve ningún valor, que pertenece a la clase y que además su modificador de acceso indica que eso únicamente puede ser accedido desde la misma clase. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer este método? Pues simplemente va a mostrar un mensaje que diga system.out.println. Ponemos punto y coma y aquí lo que ponemos es lo que nosotros queremos mostrar. Déjenme corregir acá y ya está. Y lo que yo quiero mostrar en este caso es simplemente un mensaje que diga hola. Ahora, ya he creado mi método, ya he definido qué es lo que va a hacer dicho método. Ahora, yo para ejecutarlo tengo que llamarlo dentro de mi método principal, que en este caso es mi método main, y lo voy a llamar de la siguiente manera. Voy a poner el nombre del método, pongo mis paréntesis y pongo punto y coma. En este caso yo no le pasé ningún valor como parámetro, así que simplemente me debe de imprimir un mensaje. Y aquí antes de que yo lo corra, no se nos olvide pasar nuestro parámetro, que es nuestro arreglo de strings, que se llama args. Y ya, porque si no, no nos va a dejar correr. Y ya lo que voy a hacer a continuación es darle clic aquí en run. Me va a pedir que seleccione la clase que quiero salvar, le doy clic en OK. Y en efecto aquí me está mostrando el mensaje que dice hola, el cual es la operación que yo le dije a mi método mensaje que hiciera, que simplemente mostrara un mensaje que dijera hola. Ahora, eso ya lo hicimos nosotros, nuevamente les recuerdo, en el capítulo donde decimos nuestro pequeño programa, utilizando el tema este del triángulo rectángulo. Y ahora lo que vamos a hacer es, utilizando el mismo ejemplo, vamos a pasarle un parámetro a dicho método. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nosotros pasamos parámetros y para qué nos van a servir? Pues bien, eso lo vamos a ver a continuación. Y es, directamente lo que yo voy a pasar es un parámetro de tipo string. Voy a poner string y le voy a poner un nombre al parámetro que yo lo quiero pasar. En este caso, pues nombre. Así de sencillo. ¿Para qué? Para que yo lo pueda utilizar acá. De modo que me diga system.out.println, pongo hola, dejo un espacio, lo concateno con mi variable nombre de tipo string. Y ahora lo que yo tengo que hacer acá es que cuando yo selecciono o cuando yo declaro un método en el cual yo tenga un parámetro, pues directamente cuando lo declaro tengo que pasarle ese parámetro. En este caso, ¿qué parámetro es? Pues es un string que se llama nombre, así que en este caso lo que le voy a pasar va a ser un nombre. Directamente recuerden que yo puedo crear objetos de tipo string simplemente poniendo dos comillas. Y nombre, por ejemplo, le vamos a poner Juanito, simplemente por poner un nombre, y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a dar clic en run y OK. Y aquí, como ustedes pueden ver, al pasar nosotros el parámetro Juanito a nuestro método que se llama mensaje, el cual lo estamos pidiendo acá, lo que dice es imprime un mensaje que diga hola, seguido del parámetro que yo pasé, que era un parámetro de tipo string.
Ahora, una vez entendido eso, vamos a darle otros ejemplos de uso. Por ejemplo, vamos a crear un private static void que no nos devuelva ningún valor aún y que se llame suma. En este caso vamos a borrar aquí porque como ya no existe, obviamente nos va a dar un error de que no ha sido declarado. Abro llaves y cierro llaves. Y a lo que voy a hacer, lo que yo quiero que haga este método, pues simplemente es que me haga una suma así de sencilla. Y de aquí lo que le voy a pasar como parámetros es una variable de tipo entero que diga x y otra variable de tipo entero que se llama y. Y lo que voy a hacer aquí es mostrar un mensaje que me diga la suma de tales números, por ejemplo system.out.println, pongo mis paréntesis, y lo que yo voy a mostrar aquí es un mensaje que diga la suma de los números es, dos puntos, dejo un espacio, pongo más, pongo mis paréntesis para que yo pueda hacer x más y. Y así nada más. Y ahora aquí ya en el cuerpo de mi main lo que yo voy a hacer es la llamada a mi método suma, que lo acabo de crear, pongo punto y coma. Y me está pidiendo aquí dos parámetros de tipo entero. En este caso quiero la suma de 3 más 7. Por ejemplo, le doy ahí run y le voy a dar clic en OK. Me debe devolver que la suma de los números es 10. Y en efecto, la suma de los números de 3 y de 7 es 10. Así de sencillo es como nosotros trabajamos con la creación de nuestros métodos. Y sencillo es un decir, porque obviamente es todo un proceso y no únicamente vamos a crear métodos para realizar este tipo de procedimientos o de operaciones. Aquí incluso vamos a ponerlo a prueba nuevamente en lugar de que sea por. Y aquí que diga la suma es el producto de los números es tal. Voy a dar OK. 3 por 7 es 21 y en efecto aquí me dice el producto de los números es 21. Así de sencillo. Y ahora, como les comentaba, de qué va a depender del valor que nosotros devolvamos acá. En este caso aquí es void porque nosotros no estamos devolviendo ningún valor. ¿Por qué? Porque simplemente queremos que esto realice un procedimiento que me imprima algo en pantalla. Es decir, yo este procedimiento ya no lo voy a utilizar para asignárselo a algo. Para hacer eso, lo que yo tendría que hacer es, vamos a poner el mismo ejemplo, pero en lugar de que sea void, yo quiero que me devuelva un valor de tipo entero. ¿Por qué? Porque aquí lo que voy a hacer es directamente, en lugar de imprimir un mensaje, voy a hacer una operación y que esa operación me devuelva un resultado que yo pueda reutilizar. Y para hacer eso, lo que tengo que poner aquí es return. Siempre que yo devuelvo un valor que no sea void, tengo que utilizar la sentencia return y lo que quiero devolver, que en este caso es x más y, siguiendo el ejemplo de la suma. Y ahora lo que voy a hacer es, aquí estoy llamando al método, pero básicamente este método me está sumando los números, pero ya no estoy haciendo nada con la suma de esos números. Cuando yo llame a este método, el método suma, lo que me va a devolver como resultado es un valor de tipo entero que yo estoy especificando aquí. Entonces, lo que yo hago directamente es me guardo ese valor en una variable que en este caso lo voy a poner int, por ejemplo le pongo w, va a ser igual a, lo que estoy haciendo acá es creo una variable compatible obviamente con el valor que yo estoy retornando, le pongo un nombre y va a ser igual a, llamo mi método, porque este método me va a volver como resultado una variable de tipo entero, que en este caso va a ser la suma de x más y. Y ahora lo que voy a hacer a continuación es imprimir ese valor. Pongo punto y coma, aquí voy a poner system.out.println y digo que lo que me imprima sea el valor de w, que es la variable que me almacenó el retorno de estos valores que yo le pasé como parámetros. Ahora voy a darle clic en run y voy a dar clic en OK. Y en efecto aquí me está imprimiendo aquí w, que w se almacenó el valor que me retornó en mi método suma. Así de sencillo es como funciona esto y aquí en lugar de, por ejemplo, en lugar de retornar un más, por ponerle un por, vamos a dar clic en OK. Y me está retornando 21 porque en efecto es el procedimiento que estoy realizando. ¿Por qué lo estoy haciendo así y no de la otra manera? Porque yo estoy reutilizando este valor de retorno. Si yo simplemente quisiera que realizara un procedimiento y ya, entonces devuelvo ningún valor. Pero como en este caso yo quiero reutilizar el valor de la operación que está realizándose en este método, entonces yo voy a retornar dicho valor para que yo lo pueda reutilizar. Y esto no únicamente aplica en tipos enteros, esto solamente es para que se entienda de una forma de lo más sencilla posible. Y ahora lo que vamos a hacer siguiendo el mismo tipo de ejemplos es crear, por ejemplo, un método que lo que nos ayude sea, por ejemplo, a calcular el factorial de un número. Por poner solamente un ejemplo, vamos a poner el modificador de acceso, por ejemplo, public
solamente por poner un ejemplo. Ya después veremos más detenidamente que este modificador de acceso yo también se lo puedo asignar a mis variables que nos van a servir como atributos para nuestros objetos, pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Ponemos public, simplemente por poner un ejemplo, static, que me devuelve un valor de tipo entero, y nuestro método se va a llamar factorial. Así de sencillo. Pongo mis paréntesis, abro llave y cierro llave. Y aquí lo que voy a mostrar es un mensaje que diga system.out.println y muestro un mensaje que diga ingrese el valor de n para la expresión n factorial, por ejemplo. Y lo que voy a hacer es, ya se imaginarán que aquí voy a importar mi librería de escáner Java, java.util, asterisco y punto y coma, y me voy a crear una instancia. De hecho la voy a crear aquí arriba de tipo escáner que se llame entrada igual a new método constructor escáner y que me permita leer por teclado con un input stream que se escribe como system.in. Y lo que voy a hacer a continuación es también voy a crear una variable de tipo entero que en este caso le voy a poner n. No la inicializo porque n va a ser igual a entrada.inextin, que es el método que me permite leer una cantidad de tipo entero, y se la asigno acá. Y lo que voy a hacer a continuación es mostrar un mensaje. Directamente voy a copiar lo voy a pegar acá, que lo que diga es el resultado es, dejo un espacio y lo concateno con factorial, hago la llamada a mi método factorial, al cual le voy a pasar como parámetro n. Así nada más. Y lo que voy a hacer a continuación es que a este método yo le tengo que pasar un parámetro, que en este caso es mi variable n, así que le voy a poner int y x, por ejemplo, nada más para ponerle un nombre diferente a n. Aquí ya directamente estoy declarando mi método que se llama factorial, el cual le estoy pasando un parámetro de tipo entero. Y aquí ya directamente es lo que estoy haciendo cuando hago su llamada. Y ahora sí tengo que realizar el procedimiento para calcular el factorial del número que yo estoy ingresando por teclado. Que en este caso lo voy a hacer muy sencillo, lo voy a hacer utilizando un for. Voy a abrir acá, si ustedes recuerdan cómo se descompone un factorial, que en este caso, por ejemplo, el de 6 sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces lo que voy a hacer acá es hacer un for que se inicialice, por ejemplo, en y, va a ser igual a x, porque x es el valor que voy a pasar como parámetro, entonces se tiene que inicializar en el valor que yo estoy asignando directamente. Pongo punto y coma. Aquí pongo mi condición, que es mientras y sea mayor que 1, porque recuerden que el factorial acabamos en 1, y voy a hacer que y en cada iteración decremente en 1. Y ahora sí lo que voy a hacer acá dentro de mi for es poner x va a ser igual a x por y menos 1. Y esto lo pongo así porque recuerden que yo empiezo, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, si empiezo en 6 lo voy a multiplicar por y menos 1, que en este caso va a ser 5. Pongo punto y coma, y lo que voy a hacer ya al final es simplemente retornar x. Y ya lo último que vamos a hacer va a ser dar clic en run y vamos a dar clic en OK. Me dice ingrese el valor de n para la expresión de n, en este caso siendo el mismo ejemplo vamos a poner 6. Y me dice, el resultado es 720. Y en efecto, el factorial de 6 sí es 720. Recordando lo que estamos haciendo, nuevamente, aquí declaro una variable n, una instancia de tipo escáner. Nuevamente muestro un mensaje que diga ingrese el valor de n para la expresión de n. Aquí recojo el valor de n que yo quiera. Y lo que imprimo es un mensaje que diga el resultado es, y llamo al método factorial n, que lo que estoy haciendo acá es pasarle como parámetro n, que es el resultado que yo me guardé, y lo que está haciendo mi método es decir, factorial, que yo le pasé un parámetro de tipo entero, creo un for que diga, lo inicializo en y va a ser igual a x. ¿Por qué? Porque x va a ser el número más alto a recorrer dentro de mi for. Mi condición es que mientras y sea mayor que 1, en unos momentos nos explicamos por qué es así, yo voy a hacer que en cada iteración y decremente en una unidad. Y ahora lo que hago acá es decir, x va a ser igual a x que multiplica a y menos 1. Si nosotros recordamos cómo es que funciona esto, vamos a comentarlo acá. Nuevamente, siguiendo el mismo ejemplo del 6, pongo 6 factorial va a ser igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y ahora, una vez dicho eso, lo que estoy poniendo acá es x va a ser igual a x, que en este caso va a ser 6. 6 por y menos 1, que en este caso yo le asigné el valor de x, que en este caso va a ser 6. Menos 1 va a ser 5. Aquí estoy haciendo este 6 por 5. Regreso a mi for, nuevamente evalúo la condición. Aquí mi y ya decrementó en 1.
Por tanto, x va a ser igual a 6 por 5, 6 por 5 ya se guardó el valor, por y menos 1, y menos 1 ya no vale 6, vale 5. Y ese va a ser el principio de mi iteración de mi for. En este caso, y, aquí ya no vale 5 nuevamente, vale 4, después va a valer 3, luego va a valer 2, y cuando valga 2, 2 menos 1 va a multiplicar este último 1. Por eso aquí no es necesario ponerle mientras sea mayor o igual. De hecho, tiene que quedar así. Y así de sencillo es como nosotros obtenemos un método que lo que nos permita sea calcular el factorial de un número n. Y aquí ya directamente, como yo ya almacené todos los valores de la operación en x, lo único que voy a retornar va a ser x. Y x es una cantidad de tipo entero, la cual especifique acá como retorno. Así de sencillo. Vamos a probar con otro número, vamos a darle run, vamos a hacer clic en OK. ¿Qué tal con otro número? Por ejemplo, el 9. Y lo que dice es que el resultado es 362.880. Y si ustedes toman cualquier calculadora, podrán corroborar que en efecto este es el resultado de calcular 9 factorial. Muy bien, y ahora ya visto una forma más en la cual nosotros podemos utilizar nuestros métodos, ya en los siguientes capítulos más enfocados hacia el uso de objetos, es que nosotros estaremos profundizando más y más en este tema de los métodos. En este caso únicamente era para explicar cómo retornar un valor y cómo declarar ese valor de retorno directamente a la hora de nosotros declarar nuestro método. Pero bueno, ya hasta aquí este capítulo. Espero que les haya gustado, que les haya servido. En caso de este programa es un súper pulgar arriba, que lo compartas para que más personas puedan verlo. También te invito a que pases por el canal y si te gusta el contenido que ves, ¿por qué no? Dale click al botón de suscribirse. Sin más, yo me despido, cuídate mucho, nos vemos cuando. Exacto, en el siguiente capítulo.